Buenas tardes. Vamos a hacer un video un poquito más largo que los últimos habituales, donde presentaremos un colapso de una estructura relativamente reciente, en el año 2018, conocida por muchos de ustedes, me imagino, que es la pasarela peatonal de Florida, con algunos comentarios. Este puente se planteó cuidando mucho la estética para vincular la universidad de la zona de acceso para que los estudiantes pudieran pasar sobre la avenida por un puente peatonal, evitando accidentes de tránsito. Entonces el esquema era cuidado en cuanto a que pareciera un puente con obenques desde el punto de vista visual, aunque en realidad no lo era. Entonces vamos a presentar un caso real donde, como en otros, se suman errores de proyecto, falta de controles capacitados y un asesoramiento estructural también erróneo. Todo esto en una obra con una inversión prevista inicialmente de $11 millones. Entonces, luego veremos que se dieron problemas serios, severos, muy serios de diseño, controles de pares deficientes, decisiones incorrectas durante la ejecución de obra ante las patologías que fueron surgiendo y decisiones de la dirección de obra que fueron muy poco felices. En los proyectos importantes se trabaja con revisión de los mismos por pares, con una dirección de obra competente que puede apreciar anomalías durante la construcción, evaluarlas y a partir de ello, haciendo las consultas pertinentes con especialistas, tomar decisiones rápidas. Eso es lo que debería ocurrir. A su vez, se suele trabajar con consultores independientes que asesoran y permiten evaluar problemas constructivos, comportamientos estructurales no esperados y las implicancias de los mismos. Esto es lo que debería ocurrir. Pero en ocasiones, todo esto falla, y lo imprevisto se traduce en una falla estructural que podría haberse evitado con los controles que mencionamos. La suma de errores que puede conducir al colapso. En el pliego de especificaciones técnicas, como tan solo un ejemplo de esta obra, se indicaba que el proyecto debería ser redundante. La pregunta es si realmente lo era. Luego vamos a ver en unos minutos. Este es el proyecto, que vimos la imagen, la maqueta. La estructura estaba compuesta por un módulo 1, marcado en rojo, que es el que tuvo la falla, y un módulo 2, que es el aledaño, que no está marcado. Ambos apoyados sobre una pila central. Los elementos que parecieran ser obenques no son tales, solo simulan serlos, ¿sí? Son tubos vacíos de acero. El elemento pilón de la zona central no cumple con la función de tal, por lo tanto, solo cumple una función estética. Por lo tanto, estructuralmente, al puente lo tenemos que pensar como una cercha conformado por un tablero inferior, una losa postensada, un tablero superior, una losa postensada y montantes y diagonales de hormigón postensado. Como había una sola línea de montantes y diagonales, la estructura carecía de redundancia estructural porque la falla tan solo de uno de ellos iba a producir el colapso del mismo. Bueno, acá menciono, la primera vista del puente nos hace pensar que el mismo era un puente con obenques, de allí los cables y el pilón central. Pero en realidad era lo que el proyectista desde el punto de vista estético quería manifestar, dado que los obenques supuestos solo eran tubos vacíos y el pilón era solo estético. La estructura era en realidad, como dijimos, una cercha de hormigón postensado. El módulo que colapsó es el módulo de la izquierda, ¿sí? El módulo de mayor longitud, que pesaba unas aproximadamente 950 toneladas.
Los supuestos obenques marcados en rojo, ya les dije, eran solamente tubos de acero a colocar a posteriori para simular obenques. La estructura fue hormigonada a la par de la avenida central sobre una estructura de cimbras por etapas. Primero se hormigonó la losa inferior, luego se hormigonaron las diagonales y montantes y finalmente la losa superior. Al ser hormigonada en etapas surge el concepto de corte por fricción entre la losa inferior y las diagonales y montantes y entre la losa superior y las diagonales y los montantes, y las prevenciones que uno debe tomar para hacer rugosa esa superficie. Tema que luego veremos fue uno de los debates sobre el origen de lo que ocurrió. Luego la misma estructura se trasladó con grúas sobre apoyos provisionales a sus pilas. Entonces, en el traslado de las grúas a las pilas, se apoyaron en estos nudos interiores y las zonas extremas quedaron en voladizo, siendo el elemento 11 y el elemento 2 sometidos a tracción para sostener ese voladizo. Las diagonales 2 y 11. La que va a fallar finalmente es la número 11. Empecemos a visualizarla, veremos que es más robusta que la número 2. La número 2, es más robusta que la número 11. Esta es la etapa de hormigonado de las diagonales, ¿sí?, y montantes, luego de haber hecho la losa inferior. Esta es otra visual previa, donde estaban preparadas las armaduras y los tubos para pasar las armaduras de postezado, los tubos en blanco, las vainas, ¿sí?, con la losa inferior hormigonada y la preparación de las armaduras de los montantes y diagonales. Como veremos, tanto la losa inferior como la superior eran postensadas, algunas diagonales también lo eran, y el sistema es claramente no redundante. No estamos cumpliendo de entrada con lo que el pliego pedía. Por tanto, la falla de un elemento individual como una diagonal puede generar una falla o colapso global. Acá vemos nuevamente la numeración de elementos. La falla finalmente se produjo en la zona del elemento 11 y su vínculo con el pilar 12 y con la otra diagonal 10. ¿Sí? Esta es en la etapa de transporte. Esta es una zona de la losa inferior postensada en la cercanía del pilar. Vemos que hay una gran concentración de distintos elementos y hay un elemento que es claramente perjudicial y no debería estar ubicado en esa zona, que son esos tubos de desagüe blancos marcados en rojo que debilitan esa zona fuertemente postensada. ¿Sí? Esta es la losa superior de techo, que era postensada, previo a colocar las vainas de postensado con la armadura pasiva. Esta es la losa superior ya hormigonada. La inspección de obra y la empresa constructora detectan, luego de haber desimbrado el elemento y montado sobre las grúas que lo iban a transportar a la posición definitiva, cerca de ambos extremos de la diagonal 2 y la 11, fisuras, desde que la cercha se apoya sobre esos apoyos provisorios. Esto es informado por la empresa constructora y los inspectores a la empresa generadora del proyecto y a la dirección de obra y a los asesores estructurales, donde se solicita qué medidas se sugiere adoptar frente a la situación planteada. Esta es una guía nada más de lo que establece el código ASI 224 para espesores de fisuras admisibles en función de la condición de exposición. Como vemos, las máximas son del orden de 0,40 milímetros, pero marquemos algo. Estos son valores admisibles desde el punto de vista de la durabilidad solamente. Y tienen que ver, por ejemplo, con la función que cumple el elemento. Por ejemplo, si son estructuras de contención de agua, se reduce para que no pierdan el líquido contenido a 0,10 milímetros. Pero no brindan idea de la importancia estructural de la fisura.
A modo de ejemplo, una columna como la marcada en rojo, muy solicitada a compresión, que está en las cercanías de la falla por compresión, va a presentar fisuras, si la compresión domina, paralelas al eje de la columna de espesores muy reducidos. Entonces el espesor no es un índice de la gravedad de la situación. En este caso nos estaría indicando la inminente falla de la columna por compresión, que es absolutamente frágil. En su momento vimos que para clasificar una fisura podemos establecer si son pasantes o profundas, si son superficiales, por un lado, y naturalmente en función de lo anterior podemos evaluar qué grado de compromiso tiene la estructura. Según el movimiento, si son activas, se monitorean o si son inactivas, pero primero siempre determinamos el origen de las fisuras, eso es básico. Si las fisuras, ya hemos determinado el origen de las fisuras y no tienen que ver con una patología estructural, son superficiales y son inactivas, entonces pueden repararse sellándose, ¿sí? Pero teniendo en cuenta todas las variables anteriores. Acá se está montando, desde los apoyos provisionales en las pilas, este primer tramo de la cercha, como ven, donde se ve que la losa inferior claramente es postensada. La avenida estaba cerrada al tránsito, arriba y abajo se ven las fotos de la etapa de traslado del elemento de paralelo a la avenida a los puntos de las pilas de apoyo. El módulo 1, marzo de 2018. Estas fisuras habían aparecido previamente y motivaron las consultas. Si ustedes ven la fisura de unión de la diagonal con la losa, es preocupante, marca una posible falla por corte por fricción. Las fisuras en diagonal, marcadas en rojo, son muy preocupantes, están marcando, son de espesores sensiblemente importantes y están marcando una probable patología severa estructural que hay que identificar y comprender. Una ampliación de las fotos. Todas estas fotos fueron tomadas por la inspección y la contratista y mandadas a la empresa proyectista y a los consultores para que dieran indicaciones sobre cómo proceder. Acá un empleado de la contratista evaluando las fisuras. Como ustedes pueden ver, hay desprendimientos en la zona de unión de la diagonal, ya elementos de hormigón que se desprenden, literalmente, se descascaran. Esto no tiene que ver con la estética, indudablemente, ni con un problema de fisuras por contracción, ni fisuras por diferencias térmicas. Esto es un problema estructural, no cabe ningún tipo de duda. Otra visual, la diagonal con los cuadros de fisuras, fíjense los espesores. El esquema de la losa sobre el apoyo, el pilar 12 vertical y el 11 diagonal, la zona de falla, los tubos verticales ubicados y los tubos horizontales, y en azul las tapas de los conductos sobre los cuales se posteza, con los cuadros de fisuras relevados. Una foto de la misma situación. Esto ocurrió 3 días antes del colapso. Fíjense los cuadros severísimos de fisuras en esas zonas. Frente a esta situación, ¿qué persona con conocimientos básicos de ingeniería no podría haber determinado que había que tomar medidas urgentes para evitar una posible falla? Con conocimientos básicos de ingeniería, no digo un especialista estructural. Una vista de esa zona, miembro 12, miembro 11, cuadros de fisuras detectados y marcados. Siempre esos caños de drenaje están en una posición pésima ubicados. Una ampliación de esa zona, fíjese que hay descascaramientos literales. Tal como lo documentan las fotos, las fisuras son de espesores mucho mayores a las admisibles. Marcan claramente problemas estructurales importantes. Problemas que no se interpretaron y tomaron medidas preventivas. Un detalle no menor es que horas antes del colapso
Se juntaron las partes involucradas en el proyecto por estas fisuras, comitente, proyectista, contratista, consultor, organismo y contralor, para definir qué camino se seguía, evaluando alternativas que iban desde el cierre temporario de la avenida y el apuntalamiento de la estructura hacia otras diversas. Pensemos la situación. La estructura estaba montada sobre 2 pilas bajo una avenida abierta al tránsito. Se decidió en esa reunión que las fisuras no eran estructurales. No sé cómo se decidió eso. Y no comprometían la seguridad. Por tanto, lo que decidieron es que se sellarían y repararían sin evaluar con más profundidad sus causas, haciendo una reparación cosmética luego de colocado el módulo 2. Una medida razonable y más que obvia era cerrar al tránsito la autopista, colocar una estructura de soporte a puntales temporarios y estudiar la situación para ver la gravedad del caso. Si no había tiempo para cerrar la autopista un tiempo prolongado, cerrar la autopista, colocar los mismos elementos de grúas y traslado que se utilizaron para posicionarla ahí, llevarla paralela a la avenida, apuntalarla y dejarla en una zona que no ponía en riesgo a las personas y estudiar con todo el tiempo del mundo que lo merecía, a pesar del atraso en el cronograma de obra, las causas. Pero nada de esto se hizo. Lo que se decidió en esa reunión fue postensar en mayor medida la diagonal número 11, naturalmente sin entender correctamente las causas, con el tránsito abierto. Estudios posteriores de los organismos revisores luego del colapso detectaron, más allá de la falta de rugosidad adecuada entre la etapa de la losa y las diagonales que definían una menor resistencia de corte por fricción que la posible de enrugosar la superficie, en la unión de las diagonales y montantes con la losa inferior, detectaron errores muy grandes en la evaluación de las demandas previstas para los elementos de la cercha. Acá vemos una foto en lo que se observan solicitaciones mayoradas de diseño según el proyecto en azul y solicitaciones mayoradas correctas según los peritos que valoran el proyecto en bordeaux. Claramente las solicitaciones evaluadas por los peritos eran sensiblemente mayores a las evaluadas por el proyectista. Particularmente en el nudo 11-12 y 10-11 eran sumamente críticas. Más de un 50%. Esta era la diagonal 11 con el esquema de anclajes fijos abajo y tesado en la zona superior, y arriba se ve desde donde se alojaban los gatos para retesar la diagonal 11. ¿Sí? Esta es la zona que finalmente va a fallar. Nudo 11-12. La estructura en la etapa final iba a quedar acompañada por el módulo 2 y van a constituir 2 cerchas de hormigón armado postensado con esta configuración. El empuje de la zona 11 en horizontal hacia afuera iba a ser equilibrado por el empuje de la cercha del módulo 2 14. ¿Sí? O sea, el elemento de izquierda es la diagonal 11, ¿sí? Y el pilar 12, fíjense en el dibujo de arriba, iba a ser equilibrado parcialmente por el módulo aledaño menor 14, la diagonal 14 y el pilar 13 del módulo 2. Esta es la foto previa a la falla, con la avenida abierta, cuando un grupo de operarios estaban trabajando para hacer el retesado de la diagonal 11. Acá vemos el principio de la falla, ¿sí? Observen en rojo la losa superior. Acá empieza a fallar el elemento. Es una secuencia de segundos. Acá empieza a caer. Absolutamente falta de redundancia. Y acá vemos el colapso.
Naturalmente el aviso fue nulo, una falla frágil, una estructura no redundante. Como resultado de todos estos groseros errores y faltas de medidas preventivas, de reuniones entre partes absolutamente ineficientes, de falta de buen criterio ingenieril, tuvimos que lamentar el fallecimiento de 6 personas. Ignorar lo que la estructura manifestaba claramente posibilitó el colapso. La estructura nos avisó. A pesar de ser una estructura no redundante, nos avisó con tiempo. En la actualidad la justicia está evaluando las responsabilidades. Naturalmente, todos los que estaban vinculados cordialmente ahora se acusan mutuamente. La justicia tendrá que determinar responsabilidades de cada una de las partes, pero es muy claro que al menos pudo evitarse la pérdida de vidas tomando medidas básicas como cerrar el tránsito, ¿sí? Apuntalar el elemento y, sin poner en riesgo a las personas, hacer una evaluación seria desde el punto de vista ingenieril con consultores independientes de qué estaba ocurriendo. Bueno, con esto lo cierro, no quiero extenderme más. Es un colapso real del año 2018 en Miami, Florida.